Listo. Bueno, bienvenidos todos nuevamente a este evento que hemos organizado y esperamos, como les había dicho antes, que sea de mucha utilidad para cada una de sus empresas. Vamos a presentar en este grupo, es un grupo un poco mixto en realidad, tratando de juntar prestadores de salud o empresas que están interesadas en este ámbito y también comercial. Hay los procesos que estamos presentando, son procesos que de alguna manera pueden ajustarse a uno u otro ámbito. Dependiendo, se cambian ciertos temas y creo que va a ser muy explicativo muy fácilmente, ¿no? Voy a compartirles la pantalla, perdón. Déjenme ver dónde tengo. Bueno, vamos a mirar nosotros ahora un par de casos de uso que los hemos vivido, digamos, que los hemos manejado nosotros. Son casos de uso, si se quieren, un poco resumidos, ¿sí? Condensados para alcanzar en el tiempo que tenemos de la presentación y tratar de maximizar el mensaje que les queremos enviar. Voy a estar cerrando la puerta ya. Apaguemos un poco los micrófonos, por favor, mientras vamos presentándoles y pues a medida de que existan preguntas lo vamos abriendo. Gracias. Estos casos de uso del sector salud, bueno, presentamos uno específico aquí que se refiere al recordatorio de agendamiento de citas médicas. ¿Qué sucede con este caso de uso? Pues existe un alto volumen de notificaciones que tienen que ser enviadas a los pacientes que ya tienen una cita. Y muchas de las cosas que suceden es que el paciente no asiste a la cita no porque no quiera, no porque no necesite, sino porque simplemente se olvida. Muy probablemente a ustedes les debe haber pasado más de una vez que necesitando ir donde el médico para alguna cosa, algún chequeo, alguna necesidad que tengan puntual de salud, pues se olvidaron y dicen, no me acordé. Entonces, genera un ausentismo dentro del sistema de los prestadores de salud que es muy costoso porque ya tienen todo armado, tienen el médico esperando, está todo listo para atender y no llega el paciente. Entonces, se genera un índice de ausentismo bastante alto que les causa muchos problemas. Esos cupos a veces, si la persona no tiene manera también, se le presentó algún inconveniente y no puede ir, debería haber una manera en que le notifique de manera muy rápida, flexible, oportuna al prestador de salud para que el prestador de salud libere ese cupo y pueda ser asignado a otra persona que de pronto está necesitando que le atienda en ese momento. Además de todo esto, de este impacto del que estamos hablando prácticamente de lo de aquí abajo, la problemática también es poder sacar la información de los diferentes sistemas que tienen, ¿no es cierto? Consolidarlos, organizarlos adecuadamente y sobre todo notificar de manera oportuna para que sean avisados estos pacientes, ¿no? Y además yo necesito meter 2, 3, 4 personas, dependiendo del tamaño, dependiendo del volumen. Voy a necesitar gente que esté haciendo este trabajo manual. O sea, esto es un caso real que nos hemos topado, es algo que ya trabajamos y generamos la automatización como hace unos 4 o 5 años, donde ya se hizo todo esto de manera automática, ¿no? Utilizando WhatsApp como frontend. ¿Cómo funciona o cuál es el esquema básico general que estaríamos utilizando? Pues existe una serie de registros en el sistema médico donde están las notificaciones, ¿sí? Va a haber una extracción, el bot va a sacar información de esto, ¿sí? Va a extraer todo, va a generar posiblemente interacciones con otros componentes, otros aplicativos dentro del mismo sistema médico que pudiera tener. Y finalmente lo que hace es enviar el recordatorio a través de en este caso, de un WhatsApp, utilizando posiblemente ahí un chatbot, que es una de las cosas que se puede poner, un chatbot que le permite interactuar. Adicionalmente, y claro, el beneficio no termina ahí, porque adicionalmente, si el cliente ya me dice, no voy a poder ir a la cita que tenía yo para mañana, se presenta otro problema. Y es un problema de servicio al cliente, es decir, el cliente dice, no puedo ir mañana, pero ¿y ahora cuándo será que puedo ir? Entonces, el sistema adicionalmente le puede permitir reagendar, ¿sí? Reagendar su cita únicamente basado en toda la información que ha recolectado y le puede poner las opciones para que pueda hacer un reagendamiento.
Todo esto que se ha hecho, lo interesante es que todos estos sistemas el prestador de salud ya los tiene. La diferencia está en que nosotros orquestamos todo este funcionamiento de manera óptima para sacarle el máximo beneficio, ¿sí?, de todos estos sistemas sin necesidad de ir a toparlos o cambiarlos o modificarlos. Y finalmente, claro, se envían las notificaciones vía correo electrónico o vía algún evento dentro del mismo sistema como tal, ¿sí? Y uno puede tener las notificaciones que le avise el día anterior, que le avise 3 días antes, que le avise 15 días antes, dependiendo de cuál sea el esquema que se quiera manejar y la estrategia en sí que se tenga del manejo de citas, de agendamiento de citas médicas. Ahora, miremos un video que lo acabamos nosotros de poner para que tenga un poco más de noción ya con temas específicos de cómo lo hemos hecho.
Listo. Me imagino que sí pudieron ver, no sé si tienen algún comentario al respecto. Correcto. Perfecto. Bueno, están viendo ahora mi pantalla. Esta lámina ya se presentó al final del video únicamente para resaltar. Con esto se consiguió una reducción importante en temas de errores humanos en el tema de notificaciones que a veces se olvidaban o les mandaban mal con datos equivocados. Se bajó notablemente también el uso de recursos, ya gente metida haciendo este trabajo operativo se eliminó casi por completo, ¿sí? Y se mantuvo ese recordatorio de manera constante y automatizado, sin necesidad de estar gastando muchos recursos. Esa gente se lo reposicionó para atención al cliente, para hacer temas de más valor dentro de la organización. Y por supuesto, el objetivo principal, pues bajar el ausentismo de casi un 80%, donde la gente ya se le avisaba oportunamente cuando debía ir a la cita, pues y asistía, o si es que no iba a asistir, ponía que no, y ya se generaba todo un flujo, ¿no? Como les comento, esto es algo reducido, un tema un poco consolidado de todas las cosas que se pueden hacer y que se han hecho ahí, pero que creemos nosotros que manda un mensaje claro de por dónde podríamos estar haciendo una serie de automatizaciones dentro de lo que estaríamos considerando el sector de prestadores de salud. Este es uno de los ejemplos. Hay un montón de casos de uso adicionales que se pueden utilizar. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna aclaración, algo que quisieran comentar. Alexis, buenas tardes. Saluda Leonardo Martínez. Y buenas tardes a todos. ¿Me escuchas? Buenas tardes, Leonardo. Ya, yo tengo una consulta. De modo resumido, porque la respuesta puede ser un poco extensa, pero ¿qué podemos hablar con respecto al tema de escalabilidad y flexibilidad cuando ya se tiene implementado, llamémoslo, una primera parte o un primer proceso con RPA? Bueno, básicamente siempre va a depender del proceso en sí y dentro de la metodología que nosotros manejamos y que también presentó a Sociedad al inicio. La idea es arrancar con procesos relativamente sencillos, pero que sean maduros, que sean procesos muy bien definidos y que agreguen valor a la organización como para poder justamente justificar los proyectos como tal. Y luego de esto sí, pues arrancamos un tema un poco más masivo donde ahora ya existen, ¿no? Desde hace algún tiempo ya existían, empezaron a aparecer los gerentes, si se quiere, de automatización dentro de las empresas, ¿no? O sea, ya hay empresas, ya hay ese cargo como tal dentro del área de productividad, especialmente, ¿no? Gente que está a cargo, a muchos con el nombre de RPA manager o cosas por el estilo, o de automatización o de mejora de procesos, ya existen. Entonces, en conjunto con ellos, nosotros, alguna de las opciones es crear un centro de excelencia donde vamos generando todo un mecanismo de identificación de esos procesos para poder luego masificarlos, la automatización masificar a todo nivel. Y como hacían la pregunta justamente en la sesión general, la hiperautomatización, que no es más que lo que dijo Jorge, efectivamente utilizar la automatización a todo nivel y apoyándose en todas las herramientas que se pueda uno apoyar. Estamos hablando de inteligencia artificial, machine learning, Internet de las cosas, es decir, ya subimos de nivel de la automatización, ¿no? Esto está muy próximo. Nosotros, digamos, como país, como mercado, siempre vamos un poquito más rezagados, pero ya hay muchos otros sitios que están haciendo cosas sumamente avanzadas. Nosotros creemos que acá, y ahora con esto de la pandemia que se ha dado, es un buen momento incluso como para entrar ya en temas por lo menos de RPA, si todavía no entramos de hiperautomatización, que todavía llevará un tiempo, ¿no? No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, gracias, Alexis. Y una segunda cosa nada más, alguien quería preguntar. Entiendo obviamente que ustedes como Innovasys tienen varios procesos exitosos a nivel de RPA, por lo que se escucha en el mercado, que es la realidad. Y obviamente han trabajado con distintas áreas en la automatización y en la implementación de esta herramienta. Según su experiencia, ¿cuál es el área en
la empresa, en cualquier empresa que ustedes han trabajado, que ha hecho más exitoso el proceso de RPA? Porque estamos hablando y hemos escuchado, hay distintas áreas que a lo mejor son los patrocinadores o son los sponsors, junto con ustedes, con una empresa de consultoría que desarrollan este proyecto. Pero bajo su experiencia, ¿con qué áreas han tenido el mejor éxito desarrollando estos proyectos? Yo diría que no necesariamente está atado al área, está atado al tipo de proceso. Lo que debemos es identificar el proceso que más valor da o los procesos que más valor van a dar. Entonces, no sé, si hablamos del tema de lo que sería en este caso prestadores de salud, este proceso, por ejemplo, de atención al cliente, todo lo que está relacionado con la interacción con el cliente, son procesos sumamente exitosos de que sean automatizados, porque generan una liberación de recursos, generan un montón de ahorros, ¿sí? Independiente del área donde esté. Si hablamos de banca, de pronto vamos más al tema de, a lo mejor, de tesorería, a temas de cuadres, de cosas que se pueden sacar ahí, ¿no es cierto? Y vamos, dependiendo de la industria, puede ir cambiando, incluso de empresa en empresa. Cada empresa tiene su particularidad y el proceso que pensábamos nosotros que era crítico por el sector, decimos, mira, esto es crítico y el cliente te dice, para mi empresa yo prefiero arrancar por acá y acá esto le da más valor. Entonces, más allá del área que tú comentas, yo diría es importante identificar cuáles son aquellos procesos que al momento de hacer la automatización nos libera muchos recursos y nos agiliza toda la operación. ¿Sí? Podríamos, estar tal vez un poco más apegados a temas de operaciones, si se quiere un poco encontrar un factor común en todos ellos, pero no operaciones cualquiera, sino operaciones que vayan generando este valor. Eso sería un poco la respuesta. Gracias, Alexis. No sé si alguien más tiene algún tipo de duda o comentario, pregunta. Sí, buenas tardes, Alexis. Quisiera hacerle una consulta. Bueno, dos consultas. La primera es, dentro de la asesoría que ustedes indican para llegar a un caso de éxito, entendía que tiene que estar un proceso maduro, tener directrices, pero si en el medio del camino ustedes en la identificación reconocen que hay alguna mejora que hacerle, quizás habían 6 pasos, pero con la robotización no necesariamente hago los 6 pasos, sino lo disminuyo o genera alguna mejora, ¿ustedes presentan esta propuesta también como un valor agregado? O sea, dentro de la automatización muchas veces detectamos ese tipo de situaciones. Detectamos que hay algo dentro del proceso que se puede optimizar y lo proponemos. Y mira, aquí, como lo están haciendo, esto se podría cambiar, ¿sí? No necesariamente es que ese es nuestro foco para hacerlo y no siempre nos topamos, pero a veces si nos topamos les decimos, mira, aquí podríamos nosotros hacer esta optimización y lo ponemos a consideración para que se tome la decisión dentro de la empresa, ¿no? O sea, efectivamente. Perfecto. Y la segunda pregunta que le quería hacer es, ¿qué tanta factibilidad tiene esto de poder, nosotros manejamos mucha documentación física que se recibe de los clientes por siniestros, por reclamos? ¿Qué tanta factibilidad tiene de esta documentación, no digitarla, sino que se puede escanear? ¿Tiene esta facilidad de RPA o no? Sí, nosotros lo podemos hacer. En realidad o sea, sí hay que entrar a mirar un poco más en detalle, ¿no? Sí, pero nosotros hicimos un proyecto en el año 2013 como un servicio que lo dimos a una institución de gobierno en el que tenían que sacar como 3.000 normas, publicarlas hasta el 31 de diciembre del 2013. Y el proceso salió en octubre. O sea, tuvimos 3 meses, pero la novedad es que no tenían 3.000 normas, tenían 20.000 normas y no sabían cuáles eran las 3.000 que querían publicarlas. Entonces, lo que tuvimos que hacer nosotros fue esas normas que venían en un formato extranjero, de otro país, como en PDF, ¿no es cierto? Escaneadas bien, escaneadas mal, escaneadas más o menos. Lo que nosotros hicimos fue generar toda una serie de procesos para automatizar la conversión eso a Word, con cambio de letra, cambio de portada, de contraportada, es decir, le preparábamos a la norma y le sacábamos lo más cercano al producto final que querían. Eso nos representó, es uno de los proyectos más retadores también que hemos tenido por el corto tiempo, ¿no es cierto?, por el tema contractual que había y por la complejidad de la data que manejábamos.
Ahí generamos alrededor de 4 o 5 automatizaciones o bots diarios durante 3 meses. ¿No? O sea, si hacemos un poco el cálculo, estamos hablando 90 días así a grosso modo por 4, por 5. Esa cantidad de automatizaciones las hicimos. Claro, tuvimos que meter gente nuestra, expertos en todos los temas de automatización. Estábamos un equipo de como de 12, 15 personas haciendo una serie de cosas. No solo la automatización, sino toda la coordinación, versionamientos, etcétera, y salimos con ese proyecto. Es decir, hay cómo, y yo diría, sí tenemos que revisar qué tipo de data y cómo están los documentos para poderlos hacer. Ya entramos en un tema más particular y eso sí lo podemos revisar sin problema en cualquier otro momento contigo. De acuerdo, gracias. Listo. Aquí veo Patricio Martínez, no sé si es mi compañero de hace años de la Politécnica, no sé si da el mismo o no. Probablemente fuimos compañeros. No me acuerdo muy bien, pero bueno, ya ha pasado algún tiempo probablemente. Bueno, yo tengo una consulta. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Alexis. Yo quisiera un poquito que me ayudaras indicándome cómo ustedes están consolidando que los datos sean reales. ¿Cómo comprueban que los datos son auténticos, por un lado? ¿Y de qué manera evitan que ocurra algún incidente en el transcurso de este efecto entre la autorización, la aceptación y demás elementos? ¿A qué te refieres? No te entendí muy bien la pregunta. ¿A los datos auténticos en qué parte? Sí, ¿En dónde? ¿cómo puedes tú validar que la información que te están entregando es real? Es decir, ¿cómo sabes tú que no soy yo quien inventé una cédula por ahí, puse un nombre y salí con ello, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo sé o cómo garantizo yo que no haya una corrupción en el transcurso de la información? A eso me refería. Ok. Claro, dependiendo del proceso, ¿no es cierto? Y de la obtención de los datos, de dónde se haga, pues existen justamente diferentes maneras de validar. Y son normalmente partes propias del proceso. Es decir, si yo voy a buscar el dato crediticio de alguien o quiero buscarle cómo está en el IES esta persona y tengo un número de cédula, entro al IES, valido, verifico y hago. O sea, el proceso ya está así. Pues el proceso el proceso como tal, manual, ya debe tener todos estos tipos de validaciones. Yo lo que hago es solamente automatizarlas, ¿sí? Y puedo sugerir en algún momento, como decíamos justamente con Paulina, yo puedo sugerir, mira, aquí no estás haciendo esta validación, te sugiero que aquí añadas esta validación contra la super de compañías, contra el IES o contra alguna base externa o una base confiable. Entonces, el proceso como tal debe estar ya armado y con todas las validaciones del caso para que nosotros lo automaticemos. No sé si eso responde un poco la pregunta. Y la otra es, para que los datos no se corrompan, pues también existen una serie de mecanismos tecnológicos que nos van a permitir a nosotros tener notificaciones del mismo software en cuanto a consistencia. Manejamos bases de datos que manejan consistencia, manejan seguridad, manejamos auditoría de los datos, sabemos quién se conecta, con qué clave, con qué usuarios se conectaron a hacer cualquier tipo de operación. Es decir, existe esto dentro del mismo ámbito del proceso como tal. No sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias, sí. Bueno, en honor al tiempo, voy a dejar para el final el resto de preguntas, perdón, para poder avanzar en el siguiente caso que lo vamos a mirar, que es también muy interesante, el siguiente caso de uso, ¿no? Este caso de uso se refiere a la problemática, a lo que sería el monitoreo en tiempo real de las redes sociales, ya sea por temas de reclamos, de quejas, de comentarios que no necesariamente son positivos y que se manifiestan y que generan dentro de lo que sería este ámbito de redes sociales, generan mucho o lo que se conoce como la bola de nieve. O sea, alguien da un comentario y alguien dice, sí, a mí también, me dieron mal servicio, yo hice esto, y no hay quien pare eso, no hay quien lo detenga, no hay quien de alguna manera lo gestione. Entonces, las empresas que han hecho, pues, es tener personas asignadas a revisar esas redes sociales, así de manera permanente 7/24, porque pues algunos, como en mi caso, me imagino que alguno más por acá, en los que están aquí presentes, en mi época no había esto. O sea, si uno tenía un problema y quería quejarse, pues no había con quién quejarse. Si no le recibían, si no había una ventanilla, algo no había.
No había con quién quejarse. Ahora se aprovecha muy bien el tema de las redes sociales y de esa manera la gente puede tranquilamente quejarse. Y a veces para bien o para mal, a veces no necesariamente con la realidad, pero lo usan y eso es un tema que existe y por lo tanto las empresas ahora tratan de cuidarse. En este caso que les ponemos, existen 3 personas a tiempo parcial, o sea, el 50%, revisando las redes sociales en el horario laboral y contestando, ¿no? ¿Para qué? O sea, para que evitar que la imagen del prestador de salud se vea afectada gravemente. En este caso digo prestador de salud, pero podría ser en realidad cualquier empresa de comercio, podría ser banca, podría ser de telecomunicaciones, podría ser una empresa de cualquier tipo que dé algún servicio. Entonces, de esta manera, esta es la problemática. ¿Qué es lo que nosotros presentamos? ¿No es cierto? Desde el punto de vista de la RPA, es tener unos robots. Tenemos los bots que están 7x24 trabajando, monitoreando todo lo que sería redes sociales, ¿no? Que en este caso igual están 3, pueden haber 4 o 5 las redes sociales que se quieran monitorear, ¿no? Y lo que se hace en función de unas palabras claves, en función de los hallazgos que se vayan encontrando, se va generando una estrategia de manejo de todo esto que va a pasar. Es decir, como empresa yo debo tener la estrategia de que si pasa algún escenario en particular, yo responda de una manera específica, ¿sí? Y sobre todo, no hay tema más frustrante que cuando uno tiene un problema y se queja, ¿no? La queja tampoco se ha escuchado y no es como que no existiera para la empresa. Eso es sumamente frustrante para el usuario, para el cliente final, y lo que dice es, o sea, con esta empresa no quisiera volver a comprarles ninguna cosa, ni que me atiendan, ni nada por el estilo. Entonces, para evitar eso, la idea es que los bots que están monitoreando acá armen cuál va a ser la respuesta y de manera personalizada y oportuna sobre todo, porque si yo posteo el mensaje en redes sociales, yo de manera inmediata ya podría tener la respuesta por parte del bot, pero una respuesta personalizada, una respuesta específica a su situación y de manera oportuna. Además, lo podría también, si tengo datos de WhatsApp, hacerlo a través de WhatsApp, o si tengo por algún escenario en particular que quiera yo decir, no, es que esto sí lo voy a manejar con una persona que le llame a la persona que ha puesto esto, y en función de eso pueda manejar de manera más eficiente cualquier tipo de queja. Veamos este siguiente video nuevamente donde presentamos este caso un poco más desarrollado con similares características que el anterior.
Bueno, para ya terminar, básicamente resumimos brevemente los beneficios, pues una reducción del efecto de bola de nieve, pues de hasta el 90%, ¿no? Efectivamente, un monitoreo constante y permanente de redes sociales sin dejar pasar ningún mal comentario como tal. La reducción de carga de trabajo del 95%, es decir, de la gente que se tenía asignada se bajó notablemente a tener gente solamente de manera parcial. Y, por supuesto, una mejora notable en la imagen del prestador de salud o de la empresa que da el servicio, ¿sí? Y reputación dentro de las redes sociales, que ahora, como les digo, muy utilizado. Nosotros no utilizábamos antes, pero ahora muy utilizado. Vamos a pasar a la sesión general, porque ya tenemos el tiempo contado y pues de ahí de pronto continuamos. Ya en segundos, ¿no? Entonces nos vemos en la sesión general.